Hola, muy buenos días a todos. Hoy día junto a mi grupo de Ian Olivares, Marco Lizama, Antonella Morgado y yo, Alison Manquimilla, le vamos a hablar sobre el silogismo, donde vamos a empezar con una pequeña introducción de qué es el silogismo, cuál es su estructura, quién creó el silogismo y cuál es su función principal, y donde ejemplos como este sepamos abordarlo de la manera correcta y identificar todos sus términos que tiene. Y por último vamos a presentar nuestro tutorial paso a paso donde vamos a explicar la estructura del silogismo e identificar su función principal, donde la función principal del silogismo es en qué caso se deduce o no se deduce necesariamente una conclusión determinada. ¿Qué es el silogismo? El silogismo se puede definirse como la estructura del razonamiento deductivo. Para Aristóteles, el silogismo es un razonamiento formado por tres juicios tales que dados los dos primeros, el tercero resulta necesariamente. Un ejemplo es: todas las aves vuelan, el cóndor es un ave, por lo tanto el cóndor vuela. Es importante saber que se va de lo más general a lo más particular, donde la conclusión que se obtiene ya está contenida en las premisas. ¿Qué es un razonamiento? Es un proceso mental del que, partiendo de una verdad conocida, se obtiene otra, en virtud de una estrecha conexión entre ambas. Es una herramienta que guía a la persona por el camino que decida tomar. También es una ayuda para las decisiones cuando un sujeto se encuentra en una encrucijada. Debe razonar, evaluar todas las posibilidades y escoger cuál es la más favorable. ¿Qué es un razonamiento deductivo? El razonamiento deductivo es un argumento en el que la conclusión se infiere de manera necesaria de las premisas. El siguiente ejemplo es: María comió chocolate y le duele la panza. Sandra también comió chocolate y le duele la panza. Por lo tanto, si comes chocolate, te dolerá la panza. ¿Qué es la lógica? La lógica es el estudio de los métodos para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. ¿Cuándo un razonamiento es inválido? Se vuelve inválido cuando no cumple con las normas de la lógica deductiva, lo que pone en duda la validez y fiabilidad del argumento presentado. La validez de la lógica es cuando, si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser necesariamente verdadera. Por ejemplo, todos los estudiantes que estudian mucho obtienen buenas calificaciones. Ian estudia mucho, por lo tanto, Ian obtiene buenas calificaciones. ¿Quién fue Aristóteles? Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico griego nacido en la ciudad de Tágira, al norte de la antigua Grecia. Estructura del silogismo. El silogismo tiene una estructura que consta de tres proposiciones. De las dos primeras, la de mayor extensión se llama premisa mayor, la de menor extensión se llama premisa menor y la tercera preposición recibe el nombre de conclusión. En el silogismo hay como materia de las preposiciones tres términos llamados término mayor, menor y medio. Los elementos del silogismo son los siguientes. El término mayor es predicado de la conclusión, se representa por P. El término menor es sujeto de la conclusión, se representa por S. El término medio se repite en las premisas y no aparece en la conclusión, se representa por M. Por ejemplo, premisa mayor: las plantas tienen clorofila. Premisa menor: los cactus son plantas. En conclusión, los cactus tienen clorofila. Siguiendo con la misma estructura, ahora vamos a identificar los términos, donde las plantas serían el término medio, representado por la letra M. Luego la clorofila sería el término mayor, representado por la letra P. Y por último, los cactus sería el término menor, que es representado por la letra S. Preposiciones es un enunciado que puede ser calificado como verdadero o falso. Las premisas y conclusión son preposiciones. Por otro lado, las premisas son preposiciones iniciales de un argumento a partir de las cuales es posible llegar a una conclusión. La figura del silogismo determina si el silogismo es válido o no es válido. En la siguiente imagen que se va a adjuntar va a presentar la figura del silogismo según la distribución de sus términos. Esta es la estructura que tiene que tener cada figura para que el silogismo sea válido. ¿Por qué el razonamiento es un objeto de estudio importante en la lógica?
Es esencial porque la filosofía busca comprender y evaluar la validez de los argumentos, de la inferencia y del pensamiento racional, donde al relacionar la lógica y el razonamiento nos damos cuenta que es muy crucial para el desarrollo de la filosofía en sus diversas ramas, ya que les permite a los filósofos construir y evaluar argumentos de manera rigurosa y coherentemente. A continuación les vamos a presentar nuestro tutorial paso a paso. Primer paso, para poder hacer un silogismo tenemos que tener muy en claro cuáles son sus elementos y cuál es su estructura. Segundo paso, para poder crear ejemplos de silogismo podemos pedir ayuda a nuestra profesora o profesor que nos entreguen ejemplos de silogismo y practicarlo hasta entenderlo, o también podemos ver este tutorial, buscar por internet. En este siguiente ejemplo se dice: premisa mayor, todos los mamíferos son mortales. Premisa menor, todos los murciélagos son mamíferos. Conclusión, por lo tanto, todos los murciélagos son mortales. Tercer paso. Bueno, nosotros anteriormente haber demostrado un ejemplo, con este ejemplo nos vamos a guiar, en el cual vamos primero a volver a recordar la estructura del silogismo, que va a aparecer una foto a continuación, para seguir con los pasos. Aquí podemos ver lo que les estaba mencionando anteriormente, donde en la estructura del silogismo podemos identificar el término mayor, el término medio y el término menor, y con sus letras respectivas. Cuarto paso. Luego de saber su estructura, vamos con este mismo ejemplo a subrayar con colores cuál es el término mayor, el término menor y el término medio. Bueno, aquí ya está todo subrayado. El color verde representa al término mayor, ya que es la palabra mortales. Luego, el color morado representa al término medio, que es la palabra mamíferos. Y por último, el color naranjo representa al término menor, que es murciélago. Quinto paso. Una vez subrayados estos términos, tenemos en claro que el concepto mortales es el término mayor, como habíamos dicho anteriormente, porque aparece en la premisa mayor y en la conclusión como clase predicado. Luego, el concepto mamíferos es el término medio y está situado en la premisa mayor como clase sujeto y en la premisa menor como clase predicado, pero nunca aparece en la conclusión. Y por último, el concepto murciélagos es el término menor y está situado en la premisa menor y en la conclusión como clase sujeto. Bueno, ahora vamos a distribuir los términos identificados anteriormente de la siguiente manera. Ahora le presentaremos una frase que dice así: todos los mamíferos son mortales, todos los murciélagos son mamíferos, por lo tanto, todos los murciélagos son mortales. Y aquí está la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Identificando estos términos, el término mayor sería mortales y se representa con la letra P. El término medio sería mamíferos y se representa con la letra M. Y el término menor sería murciélagos, que se representa con la letra S. Ya teniendo las letras que identifican cada término en sus respectivas premisas, en la estructura del silogismo se podría identificar qué figura del silogismo es, y por lo tanto esta figura es primera figura. ¿Y por qué primera figura? Ahora se los vamos a mostrar por qué es primera figura. Entonces se sabe que es primera figura por la tabla de figuras del silogismo que va a aparecer aquí. Y con esta tabla se puede determinar si el silogismo es válido o no válido. Y cuando la distribución de términos no aparece correctamente en la tabla, se considera que el silogismo no es válido. Muchas gracias por su atención.